Muy bien, hermanos. Es una bonita mañana. Realmente el Señor nos ha bendecido con su sol, que es una gran alegría poder tenerlo en medio de este tiempo en el cual enfrentamos una, entre comillas, crisis climática debido de la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, que nos está asolando y bueno, en realidad son días muy friolentos, pero estamos con todos los ánimos de servir al Señor, de poder honrarle y de poder en este tiempo de aprender algo importante de la palabra del Señor y más aún poder ponerlo en práctica, que es a lo que tenemos que llegar. Muy bien. Siempre orando y bendiciendo la vida de nuestro querido pastor, quien en este tiempo se encuentra fuera de la ciudad. De hecho, creo que se encuentra fuera del país, si no me equivoco, y que el Señor esté bendiciendo entonces sus pasos donde Él esté. Así que en este tiempo vamos a estar compartiendo la palabra respecto a un tema muy interesante que de hecho ya nos resulta bastante familiar, que es el crecimiento de la iglesia. Bien, hemos estado llevando algún tipo de curso con el pastor, algunos módulos muy interesantes en cuanto a poder proliferar este concepto del crecimiento de la iglesia. Y es muy importante porque, como ya veremos más adelante, es uno de los asuntos que el Señor nos ha comisionado. Lo podemos ver expresamente en el pasaje de Mateo 28 y realmente es una cuestión, o mejor dicho, es una ordenanza, un mandato, un imperativo que el Señor da en sus alegatos finales antes de ascender a los cielos, del cual ninguno de los creyentes o ninguno de los hijos de Dios puede estar exento de ello. Es decir, es una comisión que va para todos, en lo cual es muy importante entender este mandato que el Señor nos da, la importancia y entender también el efecto y alcance que puede tener. Vamos a revisar también algunos puntos muy breves acerca de también cómo en la historia de la iglesia el crecimiento de la misma ha tenido algunos picos, algunas cimas o expresiones notables de crecimiento exponencial. Muy bien. Entonces, hablar del crecimiento de la iglesia realmente involucra o implica varias ideas, ¿no? En primer lugar, lo que es tangible o aquello que es visible o perceptible por los sentidos es en los términos numéricos. Hablamos de la cuantía, hablamos del número de personas que a lo mejor una congregación podría albergar. Y realmente ese es un punto bastante interesante, porque en esta mañana, contando con Orlando, somos alrededor de 7 adultos que estamos presentes y siempre con la bendición de que Dios nos envía también a los niños a la escuela dominical. Y si bien es cierto, no es un número desalentador, creo que el único número desalentador sería el 0, pero siempre que haya un convertido, siempre será un motivo de alegría, recordando que en los cielos hay una gran celebración cada vez que un pecador llega a los pies de Cristo, recordemos eso. Entonces, realmente es un anhelo de la iglesia y también de nuestro pastor que este año se trazó como visión el duplicamiento de la iglesia. Nos encontramos ya en el 9º mes, septiembre, y realmente a estas alturas ya deberíamos tener un indicativo visible de avance. Y como vemos, todavía estamos en proceso, para lo cual es importante entonces tocar este tema de la cuantía, no como un ancla de la razón de ser de este mensaje, porque los números nunca son una bendición en sí mismo, ¿no? Uno podría tener una congregación de miles, pero realmente estar involucrados en una iglesia que no anda conforme al Señor. Eso puede pasar, como pasa hoy en día en innumerables llamadas iglesias que en realidad vienen a ser sectas que lastimosamente son parte de este mundo. Bien, entonces es importante ver hacia los números con una visión bastante bíblica. Es decir, cuando alcanzamos a los creyentes debe estar en el deseo de nuestro corazón que aquellas personas que llegan a los pies de Cristo sean realmente convertidos,
y no solamente convencidos. Yo puedo inducir a una persona y puedo hasta convencerla de que venga a la iglesia, pero eso no es una conversión. Realmente una conversión es la experiencia que el Señor mismo ilustró cuando habló con Nicodemo y le habló acerca del nuevo nacimiento. Entonces, esa debe ser la visión objetivo que debemos tener claro al momento que evangelizamos a las personas. Confrontar el pecado, mostrar la necesidad de arrepentimiento, mostrar la necesidad de un Salvador, generar el mensaje al llamado a venir a Cristo. Entonces es muy importante eso tenerlo en claro. También veremos que el crecimiento está dado también en cuanto a la madurez espiritual. Hemos hablado anteriormente acerca del receptor, que es la persona con la cual se le está evangelizando, pero también vemos que hay otra gente que participa en ese diálogo bidireccional, que es el emisor del mensaje. Y el emisor del mensaje, en este caso nosotros los creyentes que estamos llamados a compartir el Evangelio, realmente tenemos que tener esa madurez espiritual que se genera a través de la construcción del camino de la santidad, el camino de la instrucción de la palabra, el camino ministerial, el camino congregacional, etcétera, etcétera. Entonces, realmente hay varios puntos importantes que tocar ahí. También el crecimiento en términos de servicio, en una cuestión ministerial, un creyente realmente tiene que estar involucrado en los ministerios de la iglesia, eso es importantísimo. El compromiso con la palabra, realmente nosotros somos portadores de la palabra de Dios, por lo cual aplica para nosotros también lo que el apóstol diría, que seamos obreros que trazamos bien la palabra de verdad, citando las Escrituras. Entonces, para trazar bien la palabra de verdad, realmente requiere de preparación de la palabra que claramente se puede tomar en la iglesia. También veremos que esto del crecimiento de la iglesia realmente es un asunto que reposa muchísimo en manos y control por obra del Espíritu Santo, que es un tema que también lo vamos a desglosar y es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente la participación activa de los creyentes. Como en un punto inicial había mencionado, realmente la Gran Comisión es un tema que concierne absolutamente a todos los creyentes. Y muchas veces algunos quedan a la sombra, a pesar que son creyentes, quedan a la sombra y no llegan a involucrarse en ello, cuando realmente la palabra dice que a todos se les fue dado dones y talentos y que el Señor, por lo cual, demandará en el día del juicio. Así que a quien mucho se le dio, más se le demandará. Entonces, todos estamos facultados de alguna u otra manera para poder ser agentes de evangelismo y eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces en primer lugar, el fundamento del crecimiento es Jesucristo. Ese es el punto de partida. La Biblia entera, de tapa a tapa, trata acerca de la gloria de Dios. El propósito por el cual Él creó el universo entero fue para glorificarse a sí mismo, y también el destino final, que es el arribo de la segunda venida escatológica, realmente también será de gloria en gloria. Y también nosotros experimentaremos esa gloria porque también los creyentes, los que sean alzados con el Señor para ser llevados, también serán transformados en una glorificación final. Y viviremos eternamente para glorificar al Señor. Entonces, como puedes darte cuenta, toda la línea en la cual se desarrolla la Biblia entera de tapa a tapa es la gloria del Señor. Hay un versículo que quisiera que me acompañes, está en Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otra versión dice el Hades, pero para efectos de lo que vamos a explicar es un término análogo. Bien. Hay una interpretación sobre esta idea acerca de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y habla de la iglesia, y muchas veces este texto es usado para decir que las fuerzas del mal, cuando vengan a nosotros, no nos tumbarán o no nos van a destruir. Los problemas, las adversidades, el pecado no nos van a tumbar en el suelo para dejarnos ahí para siempre. Y es una interpretación válida, no pretendo objetar nada al respecto.
Sin embargo, en el contexto del crecimiento de la iglesia, realmente hay otro ángulo que muchas veces pasa desapercibido. Y quiero ponerte un poquito de contexto histórico, es realmente solamente un poco. En las ciudades antiguas, incluido Jerusalén, la forma de cómo protegerse de los ataques externos de naciones vecinas que todo el tiempo buscaban asolar, asediar a las naciones con tal de subyugarlas y someterlas a una cadena de suministro de tributos a la fuerza, la forma de protegerse era con la construcción de un muro. Ya te acordarás de los muros de Jericó, seguramente que viene a tu mente las historias del Antiguo Testamento en las cuales se habla muchísimo de los muros. Y esto era una estrategia que hacían todas las naciones, ponían muros, era una forma de protección. Entonces, cuando un ejército intentaba atacar, inevitablemente tenía que, para llegar al interior, al corazón de la ciudad, tenía que necesariamente derribar estos muros. No era un asunto fácil, ¿no? Pero el asunto es que el ejército llegaba hasta los muros, hasta la puerta de la ciudad, la gran puerta de la ciudad. No que la puerta iba al ejército, porque eso materialmente no es posible. Entonces, dicho en estos términos, no es que la iglesia es atacada por las puertas del Hades, sino que la iglesia ataca y chanca y golpea las puertas del Hades. Y es lo que hizo la iglesia primitiva. Las puertas del Hades eran gigantescas en la iglesia primitiva. Quiero que lo veas desde este momento. No sé si tú te has dado cuenta que en el libro de los Hechos, en la narración, se habla de una persecución global. Es decir, las comunidades cristianas eran perseguidas por los judíos, por la línea farisea, o sea, la línea local. Pero también eran perseguidos por el gobierno judío, digamos que una línea regional. Y al mismo tiempo eran perseguidos por la línea romana, es decir, la línea nacional. Y no había forma de escapar. Y en el caso que hubieran escapado, de todas formas hubieran encontrado persecución en otras naciones, producto de la desigualdad de credos. Así que la persecución que vivió la iglesia primitiva es una persecución que nunca más se ha visto en la historia universal. Esa persecución universal, que fue una pesadilla para los creyentes del primer siglo, es la puerta del Hades. Y a esa puerta del Hades la iglesia pudo, y esta puerta del Hades no pudo prevalecer contra ella. Por eso el evangelio proliferó. Por eso Pedro, cuando predicaba, se convertían miles. Cuando los apóstoles predicaban, se convertían miles. Habían señales y prodigios a diestra y a siniestra. Había predicación en lenguajes de las demás naciones que era producto de la llenura del Espíritu Santo que tenían los apóstoles. Pasaban todas estas cosas y realmente la iglesia preponderaba frente a las puertas del Hades, ¿no? Entonces, sobre esta ilustración podemos obtener 3 puntos. Lo primero, la iglesia como fuerza ofensiva, en el buen sentido de la palabra, es decir, en lo que involucra a la misión. Como ves, esto incluye un concepto de no ser pasivo, de no ser observador. Cuando un creyente es pasivo, observador, realmente es un jalón hacia atrás, hacia el cuerpo de iglesia local en el cual se está congregando. ¿Por qué lo digo? Si un creyente no predica, si un creyente no evangeliza a nadie, no solamente queda en el acto o la omisión del bien que sería evangelizar, lo cual constituye pecado, bien, sino que también al mismo tiempo acarrea aquellos eventos futuros que ya no se van a desencadenar porque esa persona no evangelizó. Y me estoy refiriendo que al no evangelizar no tendrá alcanzados ni redimidos para el Señor. ¿Más atrás? Ya, ok. Ok, ahí estoy. Hola, ahí. Gracias. Muy bien. Entonces realmente cuando una persona procede de esta manera, entonces hay alcanzados que no vendrán por la mano de este creyente. Eso va a pasar. Y el Señor demandará a cada creyente por la omisión de un acto de predicación que se pudo haber hecho y no se hizo. Bien. En segundo punto, la autoridad de la iglesia. El mundo está corrompido, como lo vemos, inmerso en el pecado, y la iglesia ha quedado soslayada ya no con la autoridad medieval que tenía antiguamente, en el cual los estados no eran laicos,
sino que realmente la iglesia tenía mucho peso en las legislaciones en las naciones. Eso ocurría así. Pero hoy en día los estados son laicos y la iglesia ha perdido su autoridad de antaño y le ha quedado ahora una posición en la sociedad en calidad de influyente. Sin embargo, esa calidad de influyente es lo que el Señor de alguna manera nos estaba enseñando cuando retrató que nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, somos como la sal y la luz de este mundo. No sé si alguna vez te has detenido a pensar en qué consistía lo de la sal. Lo de la luz se puede entender un poco más práctico porque realmente si somos foco de irradiación, o sea luz, alumbramos la palabra del Señor a todas las personas. Creo que esa parte no es muy difícil entenderlo si lo lees a primera vista. Pero lo de la sal sí requiere a lo mejor un poquito de explicación. La sal, en los tiempos de Jesús, era un elemento muy preciado en el siglo I. Era muy preciado. Y no era un elemento barato, no como ahora que te encuentras un paquete de sal por $1.50 en la tienda, ¿no? En aquel entonces costaba, para la divisa y el costo de subsistencia de aquel tiempo, realmente la sal no era nada barato. Y era utilizado como un medio de preservación de alimentos. Como tú lo sabes o lo has escuchado alguna vez, uno de los objetivos de las industrias alimentarias, al momento de enlatar un alimento o al momento de procesarlo de manera que no genere putrefacción, es poder prevenir la aparición y proliferación de las bacterias. Ese es el objetivo, sea cual sea el método. La sal tenía este fin. A las carnes se le untaba de sal y de esa manera se prolongaba su durabilidad. Entonces, en el contexto en el que el Señor estaba citando a lo que somos la sal de este mundo, estaba diciendo algo muy parecido. Que nosotros como sal somos un catalizador, una enzima, un agente que ralentiza la putrefacción de este mundo. Podemos dar cuenta que el mundo se pudre cada vez más. Eso es bastante notable. Antes había siquiera un concepto de moralidad en la forma de legislar una nación. Ahora ya no. Ahora incluso a lo inmoral se le está legalizando. Esa es una de las paradojas de nuestros últimos tiempos, que la agenda globalista, el progresismo, el pensamiento woke se han encargado de inocular, no obviamente por estrategia de Satanás, en los parlamentos de los países. Y por eso ahora tenemos países con matrimonios gays legalizados, uniones civiles legalizadas. Ahora la generación millennial, la generación de cristal, es amparada por las leyes, de manera que un docente no puede hacer casi nada al respecto sobre un alumno que es rebelde en su clase. Y eso es legal. No es moral, no es bíblico, no es ético, pero es legal. Entonces vemos de que realmente Satanás está detrás de los gobiernos intentando pudrir este mundo, pero el Señor dice que nosotros somos la sal. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una iglesia, una congregación que es meramente pasiva, que no predica a nadie, que claro es asistente dominical, nadie lo va a negar, viene a las reuniones de oraciones y todo lo que uno podría desear, pero es pasivo en la predicación? Entonces esa persona, en la función que le concierne como sal de este mundo, está obsoleto, está omitido y no está realizando su función. Y es algo peligroso porque todos vamos a ser juzgados por el Señor, de manera que cada quien va a dar cuenta de sí mismo, incluido en este aspecto. Bien, y en cuanto a el fundamento del crecimiento, que es el Señor Jesucristo, viene también su propia ordenanza, y lo vemos como misión de la iglesia en Mateo 28. Vamos a darle una pequeña lectura. Yo sé que este pasaje es bastante conocido, desde el versículo 18 al 20. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hace una década atrás tuve la oportunidad de leer una revista muy interesante que a lo mejor si te interesa leerlo lo puedes encontrar vía online en internet, que se llama Nine Marks.
Es una revista que saca artículos muy interesantes cristianos. Y ahí pude encontrar un artículo que hablaba acerca de este pasaje. Y trataba la exégesis o la etimología de una palabra que es el término naciones. Y en la polisemia de la palabra, o sea, en la posibilidad de los diferentes significados que tiene una sola palabra, el término naciones también estaba involucrado el concepto de etnia, como grupo o unidad básica cultural y unidad y al mismo tiempo mínima en el mundo. Entonces, la pregunta ahí surgía lo siguiente: ¿por qué, si ya se han enviado misiones a todos los países del mundo, incluidos aquellos donde el cristianismo es censurado, como en China, como en Corea, por qué no se ha consumado el regreso del Señor? Si nos basáramos en esta polisemia que trata que naciones involucra incluso hasta su unidad mínima de expresión, que sería una etnia, entonces no ha acontecido todavía, porque no todas las etnias han sido alcanzadas. Estadísticamente, alrededor de más de 8.000 etnias en el mundo, y solo la mitad ha sido alcanzada por el Evangelio. Hay limitaciones económicas. No todas las congregaciones en el mundo, no todas las redes de iglesias tienen la pudiencia de poder financiar misiones. La mayoría financia misiones a países, pocas financian misiones a etnias. Hay limitaciones lingüísticas. Se requiere el aprendizaje del idioma, de las costumbres y un conocimiento muy profundo de la etnia que se va a evangelizar. Entonces ya te das cuenta que la necesidad trasciende más allá de nuestro entorno. Realmente hay una necesidad urgente de predicar. También quisiera tratar acerca de la dependencia cristocéntrica para el crecimiento. Vamos a ver un par de pasajes. Hay uno muy interesante que está en acompáñame ahí en tu Biblia, 1 Corintios, el capítulo 3, del versículo 6 al 7. Dice la palabra del Señor: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces compartimos la palabra con alguien y muchas veces las respuestas de esas personas a la palabra que uno puede predicar en términos de evangelización realmente produce efectos muy diversos. Encontrarás creyentes que tienen una respuesta muy positiva, vienen a los pies de Cristo, vienen en un sentido de arrepentimiento y fe y forman parte de la familia de Dios, y eso es maravilloso. Ese es el primer gran milagro que existe, porque requiere que Dios dé un corazón nuevo a una persona que estaba, como dice Efesios, muertos en delitos y pecados, de manera que el milagro de la salvación viene a ser el mayor milagro de todos, porque así mismo requirió de la sangre del Hijo de Dios. Así que ese es el mejor escenario posible que te vas a encontrar. Predicas a alguien y realmente se genera algo sorprendente, una respuesta de arrepentimiento y fe. Pero muchas veces las respuestas, que son diversas, no suelen cumplir las expectativas que esperamos. Muchas veces compartimos la palabra con alguien, pero la persona es dura, fría, o sí entiende intelectualmente, pero le falta que ese intelecto descienda al corazón y le genere una experiencia viva de nuevo nacimiento. A veces no ocurre así, y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Realmente en el emisor, que es el predicador, en este caso cada uno de nosotros, puede generar algún tipo de frustración y desánimo. Eso puede pasar. ¿Sí? Lo que nos hace pensar en la parábola del sembrador que el Señor retrató, que hay distintos tipos de personas en cuanto al receptamiento de la palabra del Señor. Habrán algunas personas que son de tierra adecuada, pero los espinos que están alrededor ahogan el crecimiento de la palabra y terminan por esa persona desertando. O también habrá personas que se les siembra la palabra y de pronto los pedregales que estaban colindando también terminaron por asfixiar el crecimiento de la semilla. Pero habrá también el mejor escenario, que fue el primero que expliqué, en el cual hay una tierra fértil que permite un crecimiento adecuado
y realmente la persona experimenta una salvación y fruto a su tiempo correspondiente. Entonces, basado en esto y el pasaje que hemos leído de 1 Corintios 3, del versículo 6 al 7, realmente se debe entender de que nosotros tenemos la función de sembramiento, más no de crecimiento. Si bien es cierto que monitorizamos el crecimiento, le damos un seguimiento, pero no tenemos la autoría del crecimiento, y eso lo da Dios. Lo que nos va a llevar a un punto muy importante, que es el rol del Espíritu Santo en el crecimiento. Para entender un poquito acerca del rol del Espíritu Santo en el crecimiento, sería muy conveniente mejor verlo en un pasaje. No lo voy a leer porque es bastante familiar para ustedes, además ya se ha estado tratando en los devocionales, que estoy seguro que cada uno de ustedes ve los devocionales diariamente. Basándome en eso, han debido ver los estudios acerca del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando se ha producido el primer sermón de Pedro. Y el primer sermón de Pedro, que tiene una antesala en el día de Pentecostés, desde allí inicia la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende en lenguas de fuego y genera la llenura en los apóstoles, los cuales empiezan a predicar de nuevo. La llenura del Espíritu Santo, como en algún devocional se había definido, es el estado en el cual el creyente experimenta un sometimiento total a la obra del Espíritu Santo. Nosotros, como personas normales, naturales, humanas, tenemos que lidiar con la naturaleza pecaminosa, y eso muchas veces es un entorpecimiento a la llenura del Espíritu Santo. Hay una resistencia dura, difícil de poder blanquear.